RTP. 7:11 de la mañana. Vamos con nuestro entrevistado. Ya a esta hora le damos la bienvenida al doctor Daniel Pacheco. Él es sismólogo del Instituto Geofísico. Vamos a hablar sobre la pregunta que nos venimos realizando durante ya meses, 2 meses o un mes y medio por ahí, sobre Ecuador, qué tan preparado o qué tan capacitado está para poder resistir si llegase a sufrir un terremoto de las magnitudes que ha sufrido en los últimos días, tanto Venezuela como Colombia. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Eh, para responder eso, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el Ecuador ya han habido sismos. Así no, si no tenemos en mente, hace 10 años pasó el sismo de Pedernales y este sismo ya ocasionó daño. Entonces ya sabemos que en el Ecuador pueden generarse sismos de importantes. La otra cosa que tenemos que comprender y tener muy claro es que los sismos no se pueden predecir. Son eventos que son aleatorios y que no existe ningún organismo o institución o persona que pueda decir dónde va a ser el siguiente, ni la fecha, ni el lugar, ni la magnitud. Y la tercera cosa es que si ya sabemos que hay probabilidad de que pasen sismos en el Ecuador, que ya han pasado, y ya sabemos que no se pueden que no se pueden predecir, la única opción que nos queda es la educación, la prevención. Ver cómo nos estamos preparando para cuando una adversidad de ese tipo pase. Buenos días, doctor Pacheco, un gusto saludarlo desde Guayaquil. Mucho se ha hablado en estas últimas horas, días, de lo que viene ocurriendo en nuestros vecinos, ¿no? Y como si eso fuera un preludio de algo que pudiera ocurrir en Ecuador, bajo la premisa que usted nos acaba de mencionar, de que no hay tecnología en el mundo hoy que pueda permitir el vaticinio de un evento telúrico. ¿Nuestro país está en una zona de alto riesgo sísmico en la actualidad? Pues, es como le decía, lo que tenemos que recordar es que ya hemos vivido sismos. Hace 10 años tuvimos el sismo de Pedernales, que fue un sismo importante. Si ustedes ingresan a la página del Instituto Geofísico, todos los días hay por lo menos una publicación de un sismo que ocurrió en algún lugar del territorio continental. El hecho de que cuando salimos en la sierra vemos montañas y que van montañosas o en la buena costa podemos ver igual una cadena montañosa, nos están diciendo que también hay expresiones geográficas de que en el Ecuador pasan fallas y que estas fallas se están moviendo y que parte de su actividad normal es ocasionar sismos que a veces se sienten, pero la gran mayoría de veces no se la sienten y se registran instrumentalmente. Entonces ya sabemos que en el Ecuador tenemos el potencial de que un sismo pueda ocurrir. Doctor Pacheco, pero dentro de esto que está ocurriendo hay una posibilidad de que tengamos algún tipo de repercusión. Perdón que insista, pero por ejemplo, ayer se registró un sismo en El Salvador y la gente comienza a relacionar. Sé que se han dado en los últimos días, incluso colegas suyos han dicho, sí, podría existir un enjambre, podría existir que estemos en la línea de fuego, pero cada uno de estos sismos ha sido independiente. ¿Cuál es su análisis y también cómo podría informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo? Porque sin duda alguna existe una alarma social que comienza a preocupar y comienza a demandar, por ejemplo, de las autoridades una acción preventiva. Sí, o sea, lo que tenemos que tener claro es que los sismos de Venezuela no tienen relación con los sismos de Colombia. La similitud está en las magnitudes y tal vez en el grado de afectación, pero sismológicamente hablando no hay evidencia que conecte los dos. Y tampoco hay evidencia que conecte esos dos con los que han ido sucediendo en diversos países, Ecuador, Perú, ahora usted menciona El Salvador. Lo que sí hay es bastante desinformación. Se está viendo que con estos temas
es muy fácil como introducir noticias falsas, es muy fácil como crear una narrativa que diga que el siguiente sismo va a ser en Ecuador. Y puede que sí, pero no sabemos. Es lo que le decía, no tenemos forma de predecir si lo que tenemos forma es de saber que hay diferentes fuentes y esas fuentes ocasionan sismos y que esas fuentes no están conectadas con las que generaron los sismos de Colombia o de Venezuela. Y vuelvo a repetir, la principal herramienta que nosotros tenemos en realidad es la información, es la educación. Es saber que en estos momentos que tenemos como bastante estrés por lo que hemos visto que pasó en Venezuela, en Colombia, comencemos a ver cómo es el caso ecuatoriano y veamos si podemos como aprender lecciones de ahí, veamos si tenemos similitudes, si podemos hacer cosas mejores, sabiendo de que en el Ecuador puede pasar un sismo. Doctor Pacheco, usted trabaja en un instituto que tiene prestigio, de reconocido prestigio en nuestro país. ¿Ustedes están trabajando de alguna manera con los gobiernos autónomos descentralizados o con el gobierno central para proveer de información valiosa o en algún ámbito de cara a tener todo ese bagaje de conocimiento y todo ese bagaje de experiencias al servicio de las instituciones del Estado? En realidad, al momento que pasa un sismo, se activan varios protocolos y estos protocolos involucran a instituciones como, por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos. Solo para mencionar, por ejemplo, cuando pasa un sismo de una magnitud superior a 3, una persona que esté en el Instituto Geofísico que permanentemente está monitoreando la actividad química llama redundantemente a un técnico de la Secretaría de Riesgos. Este técnico de la Secretaría de Riesgos, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a la magnitud del sismo, tiene que direccionar esa llamada a diferentes rangos o jerarquías en base a la magnitud. O sea, hay todo un aparataje de protocolos, de condiciones interinstitucionales que pasan detrás cuando una vez ocurre el sismo. Capaz que la parte más visible es que la población va a ver una localización y va a ver un mapa, pero atrás de eso quiere decir que se hicieron varias llamadas, que se pasó esta información lo más rápido que se pudo a personas, que llegó a tomadores de decisiones en caso de que los sismos hayan sido grandes, que se activaron protocolos, se activaron mesas. Entonces hay como varios procesos que están funcionando atrás al momento de que ocurre un sismo. Doctor Pacheco, pero en estos protocolos que se activan y en esta información que debe comenzar a salir una vez que existe una alerta, yo le consulto, ¿no le llama la atención que, por ejemplo, desde Guayaquil voy a hablar específicamente porque ayer se le consultó justamente a quien está encargado de el sistema de riesgo local, que no exista una data clara, por ejemplo, de estructuras en mal estado, de zonas que sean mayormente vulnerables, de lugares, por ejemplo, que puedan sufrir mayores repercusiones, de medición de la población, incluso que esté en zonas que aún no están legalizadas. O sea, hay una falta de data increíble que nos pone en un riesgo mayor. Y, a ver, solo para entender un poco el tema, cuando nosotros hablamos de riesgo, generalmente hablamos de amenaza y vulnerabilidad. La ocurrencia del sismo, la magnitud, la profundidad, dónde está localizado el sismo, es la amenaza, es lo que nos está amenazando. El siguiente paso que ya corresponde más a instituciones locales, a, por ejemplo, municipios GAT, es determinar la vulnerabilidad, es saber, por ejemplo, si es que nuestra planificación territorial está bien, es saber qué tan bien o mal están las estructuras, cuántos barrios no tienen los servicios que necesitan para afrontar eventualidades de este estilo. Entonces, solo para hacer como un breve resumen,
la amenaza es el sismo, es lo que no se puede evitar, es lo que posiblemente pase, es lo que ya ha pasado en el Ecuador y es a lo que estamos expuestos día a día. En cambio, la vulnerabilidad, que es esto que usted menciona, barrios donde tienen problemas con edificaciones, de suelos buenos o malos, esto es la vulnerabilidad y esto es lo que se puede mejorar. Los ecuatorianos, doctor Pacheco, entonces podemos estar tranquilos de que desde el Instituto Geofísico hay un monitoreo 24/7 de todas estas situaciones que se vienen presentando y obviamente va a haber una alerta temprana en caso haya algo que pudiera requerir de la actuación de los organismos vinculados a prevención de riesgo o de socorro o a organismos como los municipios y prefecturas, qué sé yo, que tienen que estar preparados también para atender una contingencia, una emergencia de esta naturaleza. Sí, lo que tenemos que quedar como eh, definir de forma clara es que hay un monitoreo 24 horas, 7 días permanente, en el cual una persona o varias personas están evaluando cuál es la actividad sísmica del Ecuador. Y también tenemos que decir que después de eso, si te pasa un sismo, hay un montón de protocolos que se activan. Pero, como les decía, esta es una parte esta es una partecita. Y ahí también creo que sí tenemos que aprovechar esta coyuntura, los que han pasado, las imágenes que hemos visto, para comenzar a educar a las personas y como para comenzar a que las personas se cuestionen de qué tan bien preparados estamos en el caso de que ocurra una eventualidad como lo que hemos visto en imagen. El monitoreo es una partecita, el estar pendiente, el hacer los estudios, en definir estas zonas de fallas, es una parte que aporta mucho, pero también aquí dependemos de las personas, de qué tan bien están orientadas a el fenómeno, de qué tan críticos son cuando escuchan noticias, de cómo disciernen la información, de qué tan preparados se sienten. Doctor Pacheco, quería consultarle también, ya que habla del monitoreo. ¿Usted ha podido, en los registros tal vez que del estudio que usted realiza, que haya recibido de repente, si ha existido un aumento en los movimientos sísmicos del país? Sé que esto puede sonar incluso una pregunta que quizás por el tema tecnológico pueda decir sí, no puede ser afirmativa. Han existido más movimientos telúricos por los registros que se tienen. Pero comparemos, no sé si existe algún punto de partida años anteriores con el actual, si existe un aumento de movimientos sísmicos o si esto sería referente para saber si en los próximos meses podríamos estar enfrentando. Sé que usted lo ha dicho clarísimo, no hay forma de predecirlo, pero tal vez para ir midiendo y viendo cómo ha sido el comportamiento de Ecuador en esta materia. Y, a ver, solo para dar unos números que tengo en mente, desde enero del 2016 hasta ahora, del día de ayer, se han localizado más o menos 2.000 sismos en Ecuador. Eso nos deja que más o menos cada mes localizamos un promedio de 300 sismos. Estos son sismos directamente relacionados con falla, o sea, estamos como dejando a un lado todos los sismos de volcán. Ujú. Ese número es más o menos estable. Puede variar un poquito. Hay meses que tal vez localizamos 250 sismos, hay veces que localizamos más de 300, pero en promedio está por ahí. Para tener como una imagen de sismo más grande, más energético, o que más tuvo en este año, ocurrió en enero. Y fue uno que estuvo localizado cerca a Atenas y más. Entonces, como le digo, es mucho de esto que comenzamos como a conectar patrones, es porque olvidamos como ver esta imagen completa. Eh, Gracias a este monitoreo constante que tenemos, podemos ver que en realidad la actividad sísmica en el Ecuador se mantiene niveles normales, es muy parecida a los de meses anteriores y a los de años anteriores. Doctor Pacheco, le agradecemos muchísimo por la información que nos ha dado, ha sido muy generoso de su parte.
Ya, muy buen día. Creo que RTP